Bien, damos inicio a esta presentación sobre cómo elaborar una propuesta estructural de un proyecto. Definido el proyecto arquitectónico, se puede desarrollar la propuesta estructural, la cual consiste en proponer los elementos de soporte para el proyecto arquitectónico, el cual dé rigidez y resistencia ante cargas gravitacionales y por sismo. Al término de este análisis, la propuesta puede reforzar o modificar el planteamiento original arquitectónico, buscando en todo momento el equilibrio entre funcionalidad, valor estético y resistencia estructural. Muy bien, vamos a revisar entonces un proyecto. En este caso me tomé la libertad de elaborar un pequeño proyecto arquitectónico que a lo mejor no tiene mucha funcionalidad o tiene algunos detalles, pero intento en todo momento resaltar el aspecto del cálculo estructural. Por ejemplo, en este proyecto estamos viendo nosotros que la sala comedor es un espacio común, no tiene ningún elemento de división. La intención es especialmente que haya un requerimiento estructural. La recepción es un espacio completamente abierto. Tenemos una cocina con un gran ventanal y en la planta alta un espacio de sala de televisión amplio y un estudio y una recámara que no corresponde a la planta baja. Si bien los muros del exterior tienen cierta correspondencia, en general vemos que sí hay diferencias, sí hay elementos que tienen una ubicación diferente en planta alta con planta baja, y esto pues le va a dar cierto interés estructural. Igualmente las ventanas son ventanales grandes que nos van a forzar a utilizar vigas o traves adicionales. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la revisión de la estructura, de la propuesta estructural de la azotea, la estructuración de la azotea. En el caso de la estructuración de la azotea, lo que hacemos es tomar como referencia la planta arquitectónica alta. Y de la planta arquitectónica alta lo que hacemos es cerrar, por ejemplo, en este caso, esta ventanita, la considero que va a pasar la cadena de coronación o de cerramiento, también conocida, encima de ella completamente, ¿no? Cerrando este espacio. No se colocan pedazos de cadena de cerramiento, sino es completo. Vean ustedes cómo se cierra completamente. Se generan cuadros o rectángulos, ¿verdad?, que van a servir para formar lo que son tableros. La losa que vamos a utilizar va a ser una losa perimetralmente apoyada. Entonces vamos a darle continuidad a las varillas. Las varillas van a pasar tanto en este caso en forma vertical como en forma horizontal en los tableros. Vemos que el estudio, por ejemplo, también se está cerrando. Ya no se muestra la puerta, se cierra completamente. La recámara, por ejemplo, tiene un pequeño muro. Este pedazo de muro lo ignoro y cierro este espacio para formar un tablero. El baño también, y aquí tengo también el cubo de escaleras, el cual este muro queda a media altura, por eso no aparece en esta imagen. Queda cerrado con cadenas de cerramiento. Como el claro de este muro donde está la sala es mayor de la mitad del claro, pues entonces lo puedo considerar completamente abierto para colocar una trave en extremos, ¿verdad?, en cada uno de los extremos. Entonces es lo primero que hay que hacer: ubicar cadenas de cerramiento formando rectángulos que serían los tableros de nuestra losa de azotea, e indicarle lo que es cadena de cerramiento. Después indicamos dónde van a ir las traves. Las traves iría entonces, por ejemplo, en este claro donde el ventanal es mayor que la mitad del largo, le coloco una trave. Podría haber colocado la trave con una columna apoyada donde inicia el muro, pero lo he mandado hasta el extremo para que de esa manera se agarre, apoye al muro que va de manera transversal y le dé mayor soporte a la estructura. No es mucha la diferencia, es 1 metro más o menos, 1,20 m, pero le va a dar mayor resistencia. Igualmente en la parte de la recámara estoy ignorando este pequeño muro que terminará siendo un muro divisorio, igual que este que tenemos acá. Este es un pequeño muro divisorio, no necesito hacer aquí un rectángulo más y dividir el tablero, porque de hecho es un pequeño muro divisorio que se va a construir, se va a levantar con castillos, cadenas,
pero no va a llegar hasta la losa, de tal manera que esta losa puede trabajar libremente y el muro se levante una o dos hiladas que falten al final para cerrar el espacio sin que le afecte o se vuelva un punto débil para nuestra cubierta, para nuestra losa de azotea. Entonces ese sería el procedimiento que seguimos. Ahora vamos a indicar dónde van a ir los castillos en esta propuesta. Vemos que los castillos se colocan en las esquinas donde se unen dos muros. Por ejemplo, acá hay una intersección y colocamos castillos en todas las esquinas. Donde hay columnas ya no necesitamos castillos. Observamos que en este caso tenemos un claro mayor de 4 metros. Aquí mide 4,50, es un poco mayor. Entonces lo que hacemos nosotros es colocar un castillo, podría ser en medio, entre esta columna y este castillo, ponerlo aquí en medio, pero me he tomado la libertad de hacerlo hacia un extremo con la finalidad de que coincida en este eje, que es donde en la planta baja tengo un muro y sé que va a ser necesario colocar una trave. Entonces por esa razón coloco aquí este castillo, porque sé que en planta baja muy probablemente tenga que colocar una columna y puedo hacerlo en ella. Veo que también este pedazo de muro, este muretito que quedó aquí, este muro divisorio, pues también lleva su castillo de refuerzo, porque no voy a dejarlo que quede endeble. Si no le pongo el refuerzo del castillo suficientes, podría fallar, fracturarse, ¿no? En este caso, aquí tengo ya la trave completa. Este claro es mayor, este claro mide 5 metros, entonces necesita por fuerza un castillo intermedio. Podría colocarlo aquí, donde se ve la imagen, pero lo estoy colocando en este punto para que después pueda yo colocar aquí un pequeño cerramiento donde sería el closet de la recámara de la planta alta. Aquí ya no lo represento, pero aquí puede ir una cadena de cerramiento para formar el closet sin que dañe la estructura, nada más para poder darle una forma a este espacio, ¿no? Y por eso lo coloco acá, pudiendo haberlo colocado en la parte central entre este castillo y esta columna, ¿no? Pudiéndolo colocar por aquí. Entonces de esa manera termino haciendo mi propuesta estructural de la losa de la azotea, ¿sí? Posterior a esto, lo que se hace es calcular el peralte de la losa, tomando como base el tablero mayor. En este caso este es el tablero más grande, que tiene creo que 4 metros por 5 metros. Con esa medida y con la continuidad de sus bordes que tengo, ya puedo calcular y determinar el espesor de este tablero. Si este espesor me da 11 centímetros, pues utilizaré ese mismo espesor para todos los demás tableros, de tal manera que cuando se cimbra se deja un solo nivel para toda la cubierta y se le coloca ese espesor, haciendo que las varillas crucen en todas direcciones, en todos los sentidos, reforzando, generando un solo elemento o una placa sólida de losa de azotea. Ahora vamos a ver cómo trabajaríamos la losa de entrepiso, la estructura de entrepiso. Aquí es un poquito más complejo porque tenemos que tomar en cuenta los muros de la planta baja, pero también los muros de la planta alta. Iniciamos revisando los muros de la planta baja. En el caso de la planta baja tenemos este gran espacio de sala-comedor y lo que hacemos es colocar cadenas de cerramiento. Aquí vemos cómo se están colocando cadenas de cerramiento en todos los tableros formando rectángulos. Ya desde aquí detectamos algunos donde van a ir traves. Por ejemplo, en este espacio tenemos un muro en la planta alta, aquí va a ir una trave. Aquí necesito también una trave porque aquí tengo este ventanal que es muy grande, entonces puedo colocarlo aquí también una trave. Aquí también ya se ve que se necesita, y en esta zona también voy a necesitar trave porque no tengo nada. No puedo dejar esta losa que en la parte de arriba tenga yo un baño y no tenga soporte en este extremo. Entonces aquí lo que también tengo que hacer es ubicar las columnas de la planta alta. Veíamos hace rato de la planta alta, la estructural de la planta alta. Me voy a regresar a la planta alta. Ven ustedes que tenemos estas dos columnas y estas otras dos, son 4 columnas con traves. Las columnas tienen que bajar a la planta baja, no pueden quedarse en el aire. Entonces lo que hago es ubicar las columnas.
¿Para qué? Para que sirvan para soportar el peso de las traves de la planta alta. Tienen que bajar hasta cimentación. Entonces estoy representando mis columnas de la planta alta y que van a soportarse con zapatas hasta cimentación. A lo mejor aquí se requiere o no se requiere, no lo sé, pero de entrada ya las debo de considerar. Entonces el primer paso, colocar las cadenas de cerramiento y colocar indicar las columnas que vienen de la planta alta. Ahora vamos a ubicar las traves que se requieren por este nivel. En este nivel, aquí vemos que se requiere trave para cubrir este ventanal del comedor, que nuevamente podría haber tomado la columna y colocarla donde está aquí mi cursor, pero preferí colocar la columna hasta el extremo para unirse con un muro que va de forma transversal y darle soporte a este muro, darle mayor resistencia a este muro. Aquí tengo una trave que requiero para lo que es la zona de los lavaderos y que de alguna manera aprovecha la columna que viene de la planta alta también. Y aquí, por la cocina que tengo un gran ventanal, pues también requiero una pequeña trave. Si esta trave solo carga el peso de la losa de la cocina y un pequeño murete en la planta alta, probablemente no requiera mucho refuerzo y ya al calcularlo resulte que termine siendo no una trave, sino una cadena de cerramiento reforzada, un poco más peraltada y con algunas varillas, 2 varillas adicionales de 3/8 o media pulgada, dependiendo del caso, para darle un poquito más de resistencia, ¿no? Igualmente las columnas, esta columna probablemente termine siendo un castillo reforzado. Dependiendo del peso que baja, calculamos y vemos si se requiere realmente la columna o si no es un castillo reforzado que baja a cimentación. Entonces eso lo veríamos ya en el momento de realizar el cálculo. De entrada le considero que es una trave y que son columnas. Aquí me apoyo en la columna que viene de la planta alta para formar este espacio. Ahora en la parte de abajo tengo un porche, una recepción, y lo que estoy haciendo es colocar una columna en este extremo para que sirva de soporte de estas traves, de estas 2 traves que van a soportar el peso del baño de la planta alta que tenemos en la recámara, ¿no? Igualmente acá requiero una trave aquí donde precisamente tengo unas columnas de la planta alta. Ahora ya terminé de resolver el problema de traves que surgen por la cuestión de las ventanas o de espacios que requiero para lo que es la planta baja. Pero también aquí tengo que reflejar los muros que están en la planta alta. En esta zona yo tengo aquí un muro que forma un estudio y luego que forma una recámara. Entonces tengo que ir a mi planta alta y ver dónde están ubicados esos muros. Y por esa razón estoy colocando estas traves adicionales. Esta trave es la que forma lo que es la recámara de la planta alta y que tengo que cuidar porque este muro alguien debe de soportarlo, alguien debe de cargarlo y en este caso tiene que ser esta trave. Ahora, este muro que está representado aquí que dice trave secundaria es el que forma lo que es en la parte superior, en la parte planta alta, lo que es el estudio. Entonces, necesariamente ese muro debe quedar soportado por una trave. Si yo no coloco estas 2 traves, el peso es muy grande sobre esta losa y la fracturaría. Entonces siempre tenemos que tener por regla que cuando hay un muro en planta alta, debe haber un muro en planta baja que lo soporte o una trave. Si el muro de la planta baja está desviado 30 centímetros del muro de la planta alta, tenemos que colocar una trave. No hay otra opción. Si hay un muro en la planta alta, debe descansar sobre algo, sea trave o sea otro muro. Pero si no tenemos muro, abajo por fuerza tiene que llevar una trave que la soporte. Ahora, algo interesante es que esta trave no puedo yo ponerle columnas en estos extremos, porque si le pongo columnas va a estorbar en esta zona, en la zona del acceso de la sala al comedor y en este punto del ventanal. Entonces lo que yo puedo hacer sin ningún problema es hacer que esta trave cargue el peso de esta trave secundaria. ¿Sí? El peso de esta trave va a descansar sobre esta trave principal. Aquí en la ventana sí podría yo tal vez correrla o cerrar un pedazo de muro aquí, colocar el pedazo de muro y entonces abrir un poco más este espacio, podría ser una opción.
¿verdad? De tal manera que aquí se quedara colocada una columna que soporte el peso de esta trave secundaria. En este caso no lo hago así, dejo que estas columnas, estas 4 columnas que cargan 2 traves, soporten a esta trave secundaria. No pasa nada, es cuestión de hacer el cálculo estructural. Probablemente esta sea la trave más gruesa que tenga el proyecto, porque está cargando no solo el muro de la planta alta, sino también losa de la recámara y losa del estudio. Entonces tenemos, y luego la losa de esta zona del comedor y la losa de la cocina. Entonces esto va a dar como resultado que esta trave sea la que soporte más peso. No, nada más cargaría el peso del muro, de la parte de arriba, un poco de losa, también de la parte de la azotea del estudio y de la sala de televisión. Sí cargaría también algo de peso ¿no? Esta sería menos, porque nada más tiene un solo lado, donde tendría el comedor y lo que es el estudio para cargar de peso. Entonces esta secundaria y esta serían probablemente las que carguen más. Estas también cargan bastante peso, pero sus claros son un poco más pequeños, por lo que lo más probable es que estas sean las que requieran más refuerzo, una sección un poco más peraltada o más acero de refuerzo. Entonces de esa manera nosotros calculamos la ubicación de nuestras traves, ubicamos nuestras traves. Como regla ya sabemos que no debe quedar un muro en la planta alta que no quede soportado. Si ustedes observan, hay un pedacito de muro aquí en la planta alta que no aparece. Es un pedacito de muro, es 1 metro de muro, que voy a imaginar que ese pedazo de muro lo despedazo y queda en la estructura del entrepiso. Esta losa de entrepiso, cuando se calcule, se va a considerar las medidas que tiene, los 5 metros de largo por los 4 de ancho, y el peso adicional de un pedazo de muro distribuido en todo el tablero. Es la forma en la que se calcula. Hay fórmulas que nos permiten aplicar un factor de incremento de ese muro y de considerarlo como uniformemente distribuir el peso sobre esta losa, que de hecho esta va a ser la que va a mandar y que a través de esta vamos a calcular su espesor. Probablemente nos dé 10, 12 centímetros de espesor, y ese espesor vamos a manejarlo para todos nuestros tableros. Si quisiéramos disminuir el espesor, probablemente tendríamos que poner una trave acá, y al colocarla seguramente sí disminuiría el peso y el espesor de la losa, pero se vería un poco feo dividiendo nuestra sala a la mitad. Entonces tendríamos que valorar si nos conviene hacerlo, colocar otra trave aquí, dividir el tablero en 2, disminuyendo el espesor de la losa, pero afectando la estética, ¿no? Que claro, podríamos colocarle un falso plafón de tabla roca en lo que es la sala y el comedor, y ya no se aparezcan ni se vean ninguna de estas traves, ¿no? Pero también tendríamos que pensar a lo mejor en subir un poquito el nivel del piso para que quede un poco libre y no quede muy oprimido, no se sienta así como muy chaparro el edificio y dé una sensación desagradable. Entonces tendríamos que valorar todo ello, si es que queremos ocultar estas traves o si que queremos meter una trave adicional aquí. Pero yo creo que las medidas de 5 por 4 por 5 con ese peso de ese muro no va a ser mucho el espesor, y a lo mejor llega a los 10, 11 centímetros a lo mucho de espesor, que no es nada gravoso. Entonces ya tenemos aquí ubicadas todas nuestras traves que se requieren, y ahora lo que faltaría es colocar los castillos. Aquí vemos los castillos nuevamente. El castillo que está en la planta alta, que se ocupa en este tramo, lo estoy ubicando igualmente en la misma posición en la planta baja, para que de esa manera el castillo baje. Siempre debemos de cuidar que los castillos bajen hasta cimentación. Por ejemplo, en la planta alta, parece que aquí tengo un castillo que ya en el entrepiso, de entrepiso hacia abajo, se requiere que sea columna, pero arriba tengo castillo, ¿no? Entonces podemos tener castillos, pero tienen continuidad. Sabemos que hay continuidad de ellos. No debemos de manejar un castillo que quede en el entrepiso y que luego en la losa de entrepiso desaparezca, ¿verdad? Como el pedazo de murito que teníamos ahí. Ese no es muy recomendable, pero bueno, dado que es pequeñito, podemos, no nos vamos a preocupar de él. Pero si fuera un muro bastante más grande, sí tendríamos que preocuparnos para ver que ese castillo baje hasta cimentación, ¿no? Aquí vemos que se requieren bastantes traves, porque los claros que yo manejé son claros ventanales abiertos, todo el tiempo son espacios muy abiertos, y eso provoca la necesidad de mayor cantidad de traves para soportar esta ventana. Por ejemplo, este gran ventanal, esta recepción, tenemos 2 traves con sus columnas,
Luego tenemos otra vez la cocina que tiene un gran ventanal, requiere esta trave. Aquí tengo la zona de los lavaderos, que está cargando en esta zona, esta trave está cargando un muro que viene de la sala de televisión. Y aquí también tenemos lo del estudio. Entonces necesitamos otra trave aquí y esta para cargar el muro entonces del estudio y para cargar el muro que divide el estudio con la recámara en la planta alta. Este castillo es necesario entonces, aquí ya no se requiere castillo más porque tenemos una columna y queda resuelto otro castillo más acá. Vemos que se tienen bastantes columnas que se cuelan a la vez con los muros, levantamos los muros y colamos esas columnas para que le den soporte a los muros y para que sirvan de soporte de las traves que tenemos en este caso, ¿verdad? Le dan mucha mayor rigidez a esos muros, a las columnas, los muros, y en los muros a las columnas se refuerzan a su vez, ¿no? Ahora vamos a ver la cimentación. Para la cimentación tomo como base la estructura del entrepiso. Esta es la estructura del entrepiso donde se muestran las cadenas de cerramiento que están cargando muros. Donde van cadenas de cerramiento, van cadenas de desplante. Aquí estamos viendo, en este muro tengo largo, todo este largo es de cadena de cerramiento, entonces tengo cadena de desplante que va a cargar, que va a estar soportada por una zapata corrida que carga el peso de este muro. Tengo también sobre el eje central, aquí, bastantes cadenas de cerramiento, aunque aquí hay un hueco de un paso al de la sala del comedor a la cocina, aunque aquí tengo un paso a un medio baño y un paso a las escaleras, le estoy considerando un cimiento corrido. Podía haberle puesto traves de liga aquí, y aquí también un pedazo de trave de liga en esta zona, pero prefiero correrlo. La recomendación es considerar el cimiento lo más continuo posible, no subdividir el cimiento, sino manejar una cimentación completamente corrida. Donde en esta zona, por ejemplo, no tengo muro porque aquí van a estar lavaderos, se va a hacer un piso donde va a haber lavaderos para ropa. Entonces no tiene sentido colocar aquí un cimiento de mampostería que no va a cargar nada. Pues por eso aquí no lo coloco. Aquí sí coloco porque tengo cadenas de cerramiento, tengo muros, aunque tienen una pequeña puerta aquí, todo esto lo cierro formando una L, ¿no? En el caso del cubo de escaleras, toda esta zona tiene muro, ¿verdad? Tiene cadenas de cerramiento, tiene también cadenas de desplante y tiene zapatas corridas. Aquí se adiciona nada más el elemento que va a servir de división, es un pequeño muro que se va a colocar en forma en diagonal, digamos, en la parte, no va a terminar completamente horizontal, sino con cierta inclinación para formar lo que es la rampa de escalera. Normalmente en la rampa de escalera se ranuran los muros a los lados, estos muros se ranuran para poder forjar la losa. Se coloca esta cadena que va más o menos a media altura del piso y se coloca en este extremo y de acá se apoya la rampa de escalera para colocarlo de la planta baja a este nivel medio y de este nivel medio a la losa de entrepiso, ¿no? Entonces aquí se apoyaría la losa, bajaría a media altura y de ahí a la planta baja a la cimentación, que sería este punto, ¿no? Formando nuestra rampa de escalera. Se ranura normalmente aquí, se dibujan inclusive los escalones cómo van a quedar para después hacer el colado y colar todos sus escalones que nos dé exacto y no a la mera hora nos quede un medio escaloncito cuando ya vamos a subir a la planta alta, ¿no? Lo distribuimos bien buscando que no haya pérdidas, sino que quede lo más repartido posible nuestros escalones, ¿no? Si es necesario compensarlos, lo hacemos, o se hace la rampa lo más clara posible y después se rellena con pedacería de ladrillo de tal manera que nos dé los escalones necesarios. Este es un trabajo que hay que hacerlo, inclusive se rayan las paredes de los muros para que quede bien claro cuáles van a ser los niveles terminados de nuestro piso para ya después recubrirlo con loseta. Entonces por eso estoy marcando estas cadenas y esta pequeña zapatita que realmente debe ser pequeña, no es muy gruesa porque el peso que va a cargar nada más es el de unas lositas y un muro, ¿no? Entonces realmente podría ser de 40 centímetros, 50 centímetros el ancho de esta zapata. Ya en la revisión de los anchos de las zapatas en su momento se tiene que definir. Observamos que en este caso, como es colindancia, aquí tengo
el vecino. Entonces toda la zapata debe quedar del lado interior de mi terreno. Dice, las zapatas corridas son como si son cimientos de muros y traves de liga donde se tienen traves de entrepiso. Entonces aquí donde tengo trave, voy a colocar una trave de liga. La trave de liga es un elemento que ayuda a la zapata a la columna que no se mueva, a que quede en su sitio en caso de un sismo, se permanezca en su sitio, ¿no? Si esta columna nada más tuviera una sola trave de liga, esta podría ser como péndulo, moverse hacia un lado o hacia otro, afectando, poniendo en riesgo la estructura. Pues para que eso no pase, lo que hacemos es fijarla en dos direcciones diferentes, de tal manera que esta columna quede sujeta y no se pueda mover del sitio donde fue ubicada. Por cuestión de asentamientos irregulares, podría generarse desplazamientos laterales. Aquí vemos que nuevamente estoy colocando una trave de liga donde tenemos trave de concreto. Las traves de liga no son traves que tengan columpios, doblados, varillas y todo aquello, no, simplemente como si fueran cadenas de desplante, nada más que un poco más reforzadas, porque van a servir para soportar esos esfuerzos de tensión o compresión que se puedan suceder cuando estas columnas empiezan a querer moverse hacia un lado o hacia otro. Entonces normalmente son secciones similares a las de las traves, más delgadas, más pequeñas y con pocas varillas, las necesarias nada más para poderle colocar estribos a la separación máxima y nada más, no requieren cálculo adicional, simplemente son elementos de liga. Y de esa manera se termina de colocar nuestras propuestas de traves. Ahora nos faltarían las zapatas aisladas, que van siempre donde están ubicadas las columnas. Aquí las vemos, donde tenemos columna, tenemos en este caso dados y zapatas aisladas. Las zapatas aisladas se enciman entonces donde estaban las zapatas corridas. Vemos que aquí teníamos una zapata corrida completa. Bueno, ahora vamos a tener zapatas aisladas. Ahora no son separados, no son elementos que se tengan que construir de manera independiente, sino más bien las varillas de la zapata corrida que tenemos acá se utilizan, se adicionan varillas extras para colocar la zapata aislada en las dos direcciones. Normalmente se refuerza un poco más esta zona y inclusive puede tener un peralte un poco mayor que el de la zapata corrida. Entonces la zapata corrida va a ser más sencillo el armado, más sencillo el espesor, la dimensión más pequeña, el ancho más pequeño, y la zapata aislada va a depender del peso que baje de esa columna. Como esta trave, por ejemplo, carga más, esta probablemente sea grande. Esta no tiene mucho peso, creo que nada más carga el de la columna de la trave del entrepiso, pues probablemente termine siendo pequeño. Y inclusive llega momentos en que queda casi del mismo tamaño de la zapata corrida, y entonces lo único que consiste es en colocarle un poquito más de refuerzo, unas cuantas varillitas, y a incrementar el espesor en esta zona. Nada más, no se requiere más. Aquí también tenemos otra columna, y por lo mismo una zapata aislada. Aquí tenemos dos zapatas aisladas que se sobreponen. No vamos a meternos en problemas, simplemente las unimos y el armado lo colocamos de tal forma que queden unidas estas dos zapatas, ¿sí? Estas dos zapatas quedan unidas, zapatas aisladas, generando materialmente una zapata corrida que une estas dos columnas. Esto nos da una idea que a lo mejor podríamos simplificar esto y dejar una sola columna y manejar aquí tal vez un castillo, pero bueno, no hay problema, lo podemos dejar así, funciona bien. Tenemos esta travesita que es muy pequeña. Esta travesita está cargando nada más la losa de lo que es la cocina, ¿no? Y que en la planta alta pues es la sala de televisión. Entonces el área que va a cargar es pequeña, y un murete de la sala de televisión de la planta alta, porque tenemos ventanal. Entonces realmente no es mucho el peso que está bajando. Probablemente esta columna se vuelve un castillo reforzado. Cuando se calcule, resulta ser un castillo reforzado con ya no una trave como viene acá, sino una cadena de cerramiento reforzada. Esta es candidata a cadena de cerramiento reforzada con castillo reforzado aquí.
Esta no creo que pueda quedarse como castillo reforzado porque está bajando el peso de la columna de la planta alta de la sala de televisión, del ventanal de la sala de televisión. Entonces este probablemente no pueda convertirse en castillo reforzado, tendría que ser una columna y aquí un castillo, ¿verdad? Muy probablemente sea así. Y de esa manera vamos colocando a todos los elementos. Esto de los castillos reforzados y las cadenas de cerramiento reforzadas se define ya con el cálculo. Cuando ya se hace el cálculo, probablemente esta zapata no se requiera, esta, y quede nada más esta zapata, ¿no? O probablemente esta también. Esa era cuestión de ir revisando cada elemento para ver cuáles sí. Estas zapatas seguramente sí, y van a ser a lo mejor las más grandes. Podemos calcular 2 o 3 dimensiones de zapatas. Las más perjudicadas, que serían estas, a lo mejor nos da como de 1,40 por 1,40, dependiendo de la resistencia del terreno, obviamente. Y estas tal vez de 1,20, y a lo mejor esta queda ahogada, inmersa en el cimiento de zapata corrida. Pero sería cuestión de corroborarlo, ¿no? Lo mismo en este caso, tenemos nuestra zapata aislada, que está soportada sobre dados. Le estamos dibujando aquí un dado que va a soportar el peso de las columnas y va a distribuir el peso a la zapata. Pues le colocamos uno sudadito para darle un poquito mayor de fuerza. Aquí vemos estas cadenas que unen para lo que es la rampa de escalera, y bueno, quedaría resuelto nuestro proyecto. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos, podemos quitar esta trave de liga secundaria que está cargando o que está rigidizando lo que es la trave secundaria que tenemos en el entrepiso. Si se quisiera, se puede quitar. Si no, pues la colocamos nada más como un elemento de apoyo y de refuerzo para darle mayor resistencia en caso de un movimiento sísmico. Ahora, con respecto a los sismos, también tenemos que revisar qué tanto de muro tenemos, cómo se está comportando nuestro edificio. Vamos a verlo entonces. Aquí vemos la diferencia entre el proyecto del entrepiso, cómo estaba. Este es el resultado del entrepiso. Y aquí en el entrepiso veo que tengo este muro largo. Este tiene pedazos de muro que aquí sí tengo cerrado, pero aquí tengo todo esto abierto. Aquí tengo un espacio abierto. Entonces sí me sirve, pero no me es suficiente. En esta zona tengo una trave y aquí otra trave. Si lo vemos desde el punto de vista de muros verticales, vemos que aquí me hace falta muros. Aquí tengo un poco de muro. Aquí tengo bastante muro porque es un muro ciego, ya que tengo colindancia de este lado, pero aquí tengo abierto. Entonces necesito reforzar en esta zona para que darle mayor capacidad a este edificio. Por eso voy a proponer aquí un muro de concreto. Ahora, en el sentido horizontal, tengo este muro que es completo, este otro, pero en esta zona no tengo muros. Aquí tengo trave, tengo trave. Entonces, si observo, está un poco frágil, digamos, esta zona con respecto a un sismo que viniera de forma horizontal con respecto a estos muros horizontales. Entonces, la propuesta que estoy presentando es esta. Le estoy poniendo 2 muros de concreto en esta zona para darle mayor resistencia, para que trabaje con estos 3 muros de forma horizontal, de tal manera que cuando venga un sismo, estos pedazos de muro ayuden a soportar ese efecto. El muro de concreto, el muro de tabique, al cambiarlo por muro de concreto, aumenta alrededor de un 4 o 5 veces su capacidad. Es como si este muro le pusiera yo 5 veces. Materialmente es como si todo esto estuviera cerrado con muro y cerrado con muro. Y obviamente eso le daría mucha estabilidad ante un sismo. Ahora, viendo los muros horizontales, aquí tengo un pedazo de muro. Este pedazo de muro, que es un muro sismo resistente, este también es un muro sismo resistente, este también. Todos estos que están en amarillo son los muros que realmente van a cargar. Estos chiquitines no cargan porque son muy pequeños, entonces ante un sismo no tienen capacidad de soportar el esfuerzo cortante que se presenta. Deben ser más grandes, por lo menos 1,80, 2 metros, para que pueda tener cierta capacidad de carga. Por eso este muro ya trabaja, este también trabaja para una fuerza de manera vertical, vista en planta, de manera vertical, en empuje en este sentido, vertical, ¿no? Ahora, para eso estoy colocando aquí este muro de concreto armado que le va a mejorar su comportamiento, porque no tengo aquí ningún muro. Si no es este que tengo, todo lo demás no sirve. Aquí tengo una trave, aquí tengo otra trave, no tengo nada en este eje. Por eso estoy colocando un muro de concreto armado. Entonces lo que haríamos es colarle
muro de concreto. Obviamente ya no voy a tener aquí zapatas aisladas, sino lo sustituyo por zapata corrida porque tengo un muro de concreto. Entonces, al tener un muro de concreto necesito un buen soporte para darle capacidad ante un sismo. Igualmente en esta zona tenía yo zapatas aisladas. Voy a regresarme a la imagen anterior. Ahí está. Vemos que tengo zapatas aisladas y ahora le estoy proponiendo un poco más de soporte de zapata corrida para soportar a estos muros, para darle capacidad a estos muros para que puedan trabajar ante un sismo. De tal manera que aunque tengo mucho ventanal y muchas traves, estos muros le van a dar la consistencia, la resistencia necesaria. Aquí en esta parte del medio no lo pongo porque entonces tendría que dividir la sala del comedor y no quiero que se vea afectado, quiero este espacio libre. Entonces por eso no lo aplico acá, pero en estos extremos sí puedo ampliar un poquito el ventanal, disminuir el tamaño del ventanal, ampliando este muro un poquito más, y con eso quedaría bastante bien para un efecto de un sismo, ¿no? Toda vez que tengo muchas ventanales y muchos claros, muchos espacios abiertos que me están redundando en una fragilidad de la planta baja porque tiene muy pocos muros. Por eso lo estoy reforzando. En el caso de la planta alta no tengo ningún problema porque ya es poco el empuje que se va a presentar de la planta alta, de la losa de la planta alta, no es mucho y tiene mayor densidad de muros. Aquí algunas recomendaciones. La dimensión de las vigas está en función de la carga a soportar, de la longitud de su claro y la restricción de sus apoyos. En base a eso se calcula la dimensión. Eso se ve hasta el quinto semestre. La trave de liga puede ser más pequeña que la trave superior y puede contar con el acero de refuerzo mínimo, ya que solo sirve para ligar los elementos, en este caso las columnas. Las zapatas aisladas y las corridas no son elementos independientes. De hecho, las varillas del armado por cambios volumétricos de las zapatas corridas se incorporan a las zapatas aisladas. Solamente se incrementa el peralte y el armado de las zapatas aisladas. Esto es, se le pone una adicional de varillas donde va la zapata aislada, donde va a ir colocado el dado. Ahí se le adicionan varillas y antes de colar, pues se hace ese detalle y se aumenta la zona de la zapata para darle un poco más de soporte a esa columna, a ese dado, esa columna y las traves que está soportando. Se tiene que tener en cuenta que en colindancia las zapatas no deben invadir el terreno del vecino. Recordamos que tenemos un muro de colindancia y ahí toda la zapata se colocó de lado hacia adentro de nuestro terreno. Eso representa que en cálculo se requieran un poco más pegadas las varillas. Entonces lo único que va a pasar es que va a tener necesidad de ocupar un poco más de varillas de lo que se requeriría si se hubiera colocado en eje central el muro con respecto a esa zapata corrida, ¿no? Entonces, bueno, ese es el único detalle, pero sería cuestión de cálculo. Después del cálculo de las vigas, calculamos las columnas y de ahí zapatas aisladas. Cuando la carga de las vigas es pequeña, estas pueden terminar siendo unas vigas reforzadas o cadenas reforzadas. Las columnas pueden terminar en castillos reforzados y las zapatas aisladas pueden terminar ahogadas dentro de la zapata corrida en una adición de refuerzo o bien sin requerir más refuerzo. A veces cuando se hace el cálculo resulta que no requiere más acero y entonces pues simplemente las zapatas aisladas desaparecen de nuestro cálculo y las columnas, en lugar de convertirse en columnas, se convierten en castillos reforzados, ¿no? Pueden ser un poquito más gruesos y con más varillas. O cuando un muro en entrepiso no tiene su correspondiente en planta baja, debe llevar una trave a no ser que sea pequeño y que pueda la losa absorber su peso. Siempre la regla es que donde tenemos un muro en la planta alta, en la estructura de entrepiso, debe haber algo que soporte ese muro, sea una trave o sea un muro en la planta baja, pero no puede quedar apoyado directamente sobre la losa si es un muro completo, porque la fracturaría, la rompería, la dañaría la losa. Para empezar, la flexionaría y el muro presentaría fracturas, se quebraría el muro, se partiría porque la losa se está flexionando y entonces dañaría la estructura. Muy bien, entonces esas son las recomendaciones que hacemos. Estamos haciendo una pequeña propuesta de cimentación. Aquí la tenemos, ya el resultado final de la cimentación, del estructural de entrepiso y del estructural de azotea. Espero que les haya servido para aclarar un poquito cuál es el procedimiento de estructuración de un proyecto. En cada caso, en cada proyecto va a haber detalles que hay que ir reflexionando, analizando de manera
personal para poder darle una solución. Pero hay que estar conscientes que todo elemento, un muro, más o menos un metro lineal de muro pesa 1 tonelada. Si yo tengo un muro de la planta alta que tiene 4 metros de largo, pesa 4 toneladas. Aparte de la losa que está cargando de la planta de la azotea al entrepiso. Y ahí pueden ser más toneladas todavía. Se puede triplicar esas 4 a 12 toneladas que están cargando sobre una losa. Si no le ponemos trave, esa losa va a fracturarse, va a fallar. Entonces es algo muy importante considerar y que es lo primero que tenemos que considerar cuando hacemos la estructuración de un edificio. Espero que sea de utilidad esta presentación para su propuesta estructural del proyecto.